Hola, hola mis hermanos, qué alegría encontrarme nuevamente con ustedes y como lo prometido es deuda, pues aquí estoy con esta serie de videos sobre la figura de María. Una figura desgraciadamente muy polémica, no solo dentro del mundo cristiano, sino también dentro del mundo ateo. Pues muchísimos a veces con el afán solamente de atacar la fe de otros. Pues ¿cuál es el disparo certero? María. Pues sin más preámbulos, pasemos al tema de hoy. Pues sí, hoy voy a estar hablando sobre María, Madre de Dios. El dogma de la maternidad divina. Y sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas y que este es un tema bien caliente. Pero como católica orgullosa de tener una madre en el cielo y que es la madre además de mi Señor, es un tema que no podía faltar, señores. Además, todos los temas alrededor de la Virgen son temas polémicos y complicados. La verdad es que siempre nos vamos a encontrar con afirmaciones, ya digo, tanto de los hermanos que no pertenecen a la Iglesia Católica, como también de personas ateas que no practican ningún tipo de religión, pero que la verdad no sé ni siquiera por qué siempre terminan atacando a la figura de María cuando frente a los demás reconocemos nuestra fe católica. He escuchado la típica frase, María no puede ser madre de Dios, porque Dios ha existido desde siempre. Y si María fuera madre de Dios, entonces Dios no hubiese existido desde siempre. Dios no tiene ni principio ni fin. Si María fuera madre de Dios, entonces significa que María creó a Dios. Pues vamos por parte. Hermanos, todos coincidimos en una verdad. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Nadie lo discute. La Biblia lo dice muy claramente, no solo en el Génesis, sino también en el Evangelio de San Juan. Los invito a que revisen Juan capítulo 1, versículo 1, donde Juan dice que el verbo siempre estuvo, desde el principio, ahí estuvo, y que todo se creó gracias al verbo, y que por el verbo todo fue creado. ¿Y quién es el verbo, hermanos? Pues nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Siempre estuvo en la eternidad junto con Dios Padre, Jesucristo, que es Dios Hijo. Yo creo que para comprender mejor este punto tenemos que aprender a diferenciar lo que es crear y concebir. En el diccionario, el que todos conocemos, la definición de madre dice que madre es la mujer que engendra, no la mujer que crea, no, la mujer que engendra. Y todos tenemos muy claro, incluso nosotros los católicos, a pesar de que otros piensen que no, que María por supuesto que no creó a Dios. Es que es más, señores, ninguna madre crea a su propio hijo. Si nosotras las madres tuviésemos la posibilidad de crear a nuestros hijos, pues tendríamos hijos perfectos, los que siempre soñamos. Pero todas las que somos madres nos hemos tenido que enfrentar a la sorpresa de encontrarnos cara a cara con nuestra criatura y sorprendernos ante sus ojos, que quizás no son como los pensamos, su boquita, que quizás no es como la pensamos. Incluso, si nosotras las madres tuviésemos la posibilidad de crear a nuestros hijos, no existieran niños especiales en el mundo. Teniendo muy claro esto, la diferencia entre crear y concebir, entonces quiero aclarar que la Iglesia Católica sabe y es consciente de que Jesús es tan eterno como el Padre, de que siempre estuvo ahí, no tiene ni principio ni final, es el alfa y el omega. Pero al Jesús encarnarse, la naturaleza humana se une a la divina de manera indisoluble. Una no se separa de la otra y ambas naturalezas están presentes de manera inseparable, indisoluble en la persona de Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso afirmamos que María es Madre de Dios. No porque María lo creó, sino porque María lo concibió, como todas las madres. Lo engendró, lo acogió en su seno desde el momento de la encarnación y cuando dio a luz a Jesús, Jesús era Dios y era hombre. Y en el momento de la encarnación, a pesar de tomar esa naturaleza humana, Jesús no deja a un lado su naturaleza divina. Para esto voy a dar 3 versículos bíblicos que van a demostrar completamente que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Lo podemos encontrar primero en Mateo, San Mateo capítulo 1, versículo 23, donde dice:
La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por tanto, el hijo de la Virgen, que por supuesto es María, tendrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese niño que nació de María es Dios con nosotros. Para corroborar que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, podemos remitirnos también al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 41 al 43. Ubiquémonos en contexto. María sabe que está embarazada y va corriendo a ayudar a servir a su prima Isabel. Isabel ya tenía 6 meses de embarazo. Cuando Isabel se encuentra con María, la criatura, que era Juan el Bautista, salta de alegría y de gozo en su vientre. Dice el texto que Isabel, llena del Espíritu Santo, para que no haya duda, no fue otro espíritu raro, llena del Espíritu Santo. Es decir, lo que Isabel estaba diciendo era palabra de Dios. Isabel, llena del Espíritu Santo, dice en voz alta: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Y lo más importante, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Mi Señor. Señor con S mayúscula, refiriéndose a Dios, porque cuando nos referimos a cualquier Señor utilizamos S minúscula. Aquí claramente está Señor con S mayúscula, porque ese Señor a quien Isabel se refería era, por supuesto, que a Dios. Isabel supo reconocer, llena del Espíritu Santo, que la criatura que María llevaba en su vientre era su Señor, era Dios. Por tanto, yo más no entiendo cómo hay dudas de que María es Madre de Dios. Pero para estar más seguros de que Jesús era Dios, podemos remitirnos además al Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 28. Ubiquémonos. Jesús apareció a los discípulos y Tomás no estaba allí. Se aparece por segunda vez y ya Tomás estaba reunido con ellos. Jesús permite que Tomás, para que pueda creer, meta sus dedos en las llagas del costado. Tomás entonces exclamó, en mi versión dice, mi Señor y mi Dios. En otras dice, Señor mío y Dios mío, reconociendo a Jesús como su Señor y su Dios. Pues no habiendo dudas entonces de que Jesús es Dios, seguiremos entonces tratando de justificar la maternidad divina de María, quien llevó a ese Jesús que nosotros decimos que es Dios en su vientre, pero que a la vez muchos niegan de que María sea Madre de Dios. No pensemos que esto es desde ahora. Desde los primeros siglos de la Iglesia, muchísimas herejías surgieron dentro de la propia Iglesia, pero curiosamente fueron herejías que no cuestionaban la maternidad de María, no, sino que cuestionaban la divinidad del propio Jesús. Y resulta muy curioso que el primer dogma mariano declarado, que es precisamente la maternidad divina de María, surja en defensa de una herejía contra la persona divina de Jesús. Pues sí, como oyes. La doctrina referente a María está ligada totalmente a la doctrina referente a Cristo, y confundir una significa confundir la otra. La prueba de esto está en la propia historia de la Iglesia. En el siglo V surge una herejía llamada el nestorianismo. ¿Por qué? Porque a un personaje llamado Nestorio se le ocurrió decir que en Jesús habían 2 personas diferentes. Pues sí, la persona divina estaba separada de la persona humana. ¿Qué decía Nestorio? Que Jesús había nacido hombre y que después había asumido la divinidad. Es decir, a ver si entiendo, Nestorio. Cuando Jesús se encarnó, en ese momento mismo que estaba ya en el seno de la Virgen, dejó de ser Dios y solo fue hombre. Y después que nació, entonces asumió su divinidad. En serio, a veces no entiendo por qué nos complicamos tanto. La Iglesia, curiosamente, en respuesta a esto, es que declara el dogma de la maternidad divina de la Virgen, para corroborar que Jesús nunca dejó de ser Dios, ni siquiera por 9 meses de su vida. Comprendamos que cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a ese
que fue Dios desde toda la eternidad. Y eso es una cuestión completamente indiscutible, porque Jesús dividió la historia. Hasta los historiadores, los ateos, tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando Dios irrumpió en el tiempo, cuando Dios nació en el tiempo de la Virgen, pues el tiempo se dividió. Por consiguiente, la Iglesia afirma que Jesús es persona divina, una sola persona divina. Sí, no hay dos personas, no, es una sola persona divina. Afirma también que Jesús tiene dos naturalezas que se encierran dentro de esa sola persona, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es verdadero Dios a la misma vez que es verdadero hombre. Por último, la Iglesia afirma que si Jesús es una sola persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana, María entonces es madre de esa sola persona divina. Por consiguiente, María es madre de Dios. Defender la maternidad divina de María es también defender la divinidad de Jesús. Negar la maternidad divina de María niega que Jesús haya sido Dios, el Emmanuel, el Dios entre nosotros. Dios nunca se despojó de su condición divina para encarnarse en María. Dios añadió la condición humana a su condición divina, que existió desde siempre en la eternidad y que se encarnó y nació de María en el tiempo. El Dios que para nosotros fue hombre verdadero y Dios verdadero, que se encarnó y vino por la salvación de nosotros. Por tanto, María no es solo madre de Jesús, el hombre. María es madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ojalá te haya gustado este video, espero tus comentarios. Si te gustó, tu like arriba, si no te gustó, tu dedito abajo. Y recuerda que estoy deseosa de hacer comunidad contigo. Chao, chao, y nos vemos en un próximo video. Recuerda que aquí te espero para seguir caminando juntos con Jesús. Quiso el Señor caber en el vientre de su Sacratísima Madre. Como el Señor consigo trae la libertad y como nos ama, hácese a nuestra medida.